la pantalla? Sí, doctor, se escucha bien, se ve bien la pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a comenzar con la unidad 1 de esta materia, donde vamos a ver eh, todo lo relacionado con algunos conceptos generales. El objetivo que tiene esta unidad es poner a disposición de ustedes un conjunto de conceptos que le van a permitir familiarizarse con la materia que se les va a impartir durante este semestre. Comencemos en primer lugar hablando acerca de las fases del ciclo urbano del agua. Como ustedes ya conocen, de SANI 1, la forma de vida en comunidad que el hombre siempre desarrolló desde su aparición fue la razón fundamental que dio origen a la necesidad de los dos servicios gemelos que se conocen como abastecimiento de agua y evacuación de las aguas negras. Tanto el diseño como la construcción, la operación y el mantenimiento de las obras para proporcionar el abastecimiento de agua potable y la eliminación de las aguas negras son problemas que ya ustedes dominan de la ingeniería sanitaria. O sea que son problemas que se estudian o son abarcados por la ingeniería sanitaria. Por eso es que se llama sanitaria 1 y sanitaria 2. Bueno, ¿cuáles serían las obras necesarias para garantizar el adecuado tratamiento de las aguas negras, que es, en fin, el objetivo final de nuestra materia? En primer lugar, vamos a tener que disponer de un alcantarillado sanitario, que como se ven acá, son un conjunto de tuberías que pasan por todas las calles, de donde se sacan las acometidas domiciliarias. En segundo lugar, esta red de alcantarillado sanitario es la que se encarga de recolectar las aguas de todos los usuarios para llevarla a la planta de tratamiento de aguas residuales. En el segundo aspecto, la otra obra que se requiere es la planta de tratamiento de aguas residuales, conocida también como PETAR, así se le conoce también. Esta planta no es más que un espacio físico donde se disponen un conjunto de dispositivos que permiten irle retirando las impurezas que tiene el agua que acarrea el alcantarillado sanitario. Este conjunto de dispositivos son los que le van retirando las impurezas que hacen que sea el agua un agua contaminada o agua residual o aguas negras, como también se le conoce. Una vez que el agua es pasada por la planta de tratamiento y se obtiene de ella un efluente que cumple con la normativa en vigencia para el vertido en cuerpos receptores, a través de lo que se conoce con el nombre de emisario, que es el encargado de transportar el agua desde la planta hasta el cuerpo receptor. Aquí estamos viendo un emisario submarino, porque evidentemente va a descargar las aguas tratadas en una planta en el océano. ¿Está bien? Y por último, el cuerpo receptor, que entiéndase como cuerpo receptor aquellas masas estacionarias o en movimiento, esas masas de agua, en donde se vierten las aguas residuales tratadas en una planta de tratamiento de agua residual. Estos cuerpos receptores pueden ser los ríos, los arroyos, los lagos, las quebradas, el océano, el propio acuífero también. Entonces esas son las 4 partes componentes de un sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales. Ahora bien, en la figura que nosotros vemos aquí, se puede ver las obras que son necesarias tanto para el abastecimiento de agua como para la eliminación de las aguas negras. A este gráfico que vemos acá se le conoce con el nombre de las fases del ciclo urbano del agua. ¿Dónde comienza el trayecto urbano del agua?
Bueno, en primer lugar, en la captación en una fuente, que ustedes saben que puede ser un río, un arroyo, un lago, una quebrada, el acuífero, etcétera. Ahora, el agua que es captada de la fuente se hace pasar por una planta potabilizadora si es que el agua no es potable. ¿Para qué? Para retirar las impurezas que tiene el agua y hacerla potable. ¿Qué quiere decir? Que sea potable, que cumpla con lo que establece la norma de calidad del agua para considerar un agua potable, que son los 28 parámetros en el caso de Bolivia. Ahora, una vez que el agua ya es potabilizada en una planta, se puede de dos maneras. Una, llevarla a un tanque elevado para de ahí distribuirla por gravedad o sencillamente distribuirla por bombeo directo a la red, dependiendo de las condiciones topográficas de la zona. De una u otra manera, ya sea por bombeo o por gravedad, el agua es distribuida a los diferentes usuarios mediante una red que se conoce con el nombre de red de distribución de agua potable. Y que mediante las acometidas, pues lógicamente se entrega el agua a cada uno de los usuarios que se va a abastecer. Ahora, esa agua que nosotros entregamos potable en un domicilio, en un comercio, en una industria, en una institución, como ustedes todos conocen porque viven en un domicilio, esa agua nosotros la usamos en diferentes actividades. Por ejemplo, en el caso de un domicilio, para lavar la ropa, para bañarnos, para largar los muebles sanitarios, para cocinar, etcétera. Entonces, el agua que se pierde a través de los tragantes de los dispositivos que se colocan en estos puntos de consumo, pues lógicamente ya es un agua altamente contaminada. Lo mismo ocurre en una industria, en un comercio o en una institución. Esas aguas que se pierden a través de los aparatos sanitarios son llevadas mediante una cometida a lo que se conoce con el nombre de la red de alcantarillado. ¿Qué cosa es una red de alcantarillado? Es un conjunto de tuberías y otros elementos que la componen que recolectan las aguas residuales para transportarlas lo más rápido posible hacia la planta de tratamiento de agua residual, garantizándose de esa manera el riesgo de contacto de la población con esta agua residual y sus respectivas contaminaciones y enfermedades. El agua que es transportada por la red de alcantarillado finalmente va a una planta de tratamiento de aguas residuales mucho más costosa que una potable, porque la calidad del agua que llega a la planta de tratamiento de aguas residuales es mucho más contaminada y mala que la que nosotros sacamos de cualquier fuente. Esta, al llegar a la planta, pasa por diferentes dispositivos de tratamiento, de manera que se obtiene al final de la misma un efluente que bien puede ser reutilizado, como por ejemplo aquí se puede ver, reutilizado para riego de cultivos de tallos altos, o también puede ser devuelto otra vez a el cuerpo receptor. Y por eso es que se le llama ciclo. ¿Por qué se le llama ciclo? Porque el agua comienza en el cuerpo receptor y puede concluir en el cuerpo receptor, lo que se logra, ¿qué cosa? Cerrar ese ciclo urbano. Nosotros, en este semestre, durante este horario, nosotros nos vamos a ocupar de enseñarles a ustedes desde las acometidas domiciliarias que evacúan las aguas residuales y que son entregadas a una red de alcantarillado. Vamos a hablarles de las plantas de tratamiento hasta el emisario que entregue el agua en el cuerpo receptor. ¿Está bien? O sea, esta segunda parte de tratamiento de aguas negras o aguas residuales es de la que nosotros nos vamos a ocupar este semestre en este horario y en esta materia que le vamos a impartir. Veamos un video donde van a poder apreciar, bueno, narrado por una persona, este ciclo muy similar a lo que yo les acabo de explicar. Disfruten el video.
Hola amigos. Todos sabéis que en la ciudad donde vivimos pasan miles de cosas interesantes todos los días. Pero quizás lo que no sabéis es que la mayoría de ellas ocurren gracias al agua. Además, es importante contaros que vivimos en una de las zonas más secas de España, ya que llueve muy poco. Ahora sí estamos listos para empezar. Hoy aprenderemos mucho sobre el agua y el cuidado del medio ambiente. El agua, hasta salir por el grifo, recorre un largo viaje y pasa por diferentes etapas. Al conjunto de todas ellas lo llamamos ciclo urbano del agua. La primera etapa es la captación, que es cuando recogemos el agua de los ríos o mares, para llevarla hasta grandes fábricas donde se limpia a fondo para convertirla en agua lista para beber, o lo que denominamos potabilizarla. Una vez limpia, se distribuye a través de enormes tuberías situadas bajo el suelo, hasta los miles de hogares, colegios, restaurantes, fábricas. Ya llevamos la mitad del ciclo aprendido. Ahora, ¿qué ocurre con el agua que consumimos y que se va por el váter o el fregadero? Pues que llega hasta el alcantarillado, que son otras tuberías, pero esta vez para agua sucia. A través de ellas se transporta hasta llegar a otra fábrica donde volverán a limpiarla. A esta fase la llamamos depuración. Este proceso es más costoso y difícil, ya que el agua llega muy pero que muy sucia a veces. Una vez limpia, la devolvemos al río para otros usos, como el riego de calles, agricultura, fuentes, etc. Esta última etapa se llama retorno al medio. Y así, una y otra vez, día tras día, el ciclo urbano del agua se repite. No podemos imaginar la vida sin agua. El agua del grifo también es extraordinaria. Cuidadla mucho. Bueno, ahí vimos, explicado por otra persona, lo que se conoce como el ciclo urbano del agua. ¿Está bien? Nosotros nos vamos a ocupar de la mitad que corresponde a la evacuación y tratamiento de las aguas residuales, como les decía, en esta materia. Bueno, vamos a ver ahora de manera muy simplificada las funciones que cumplen cada una de las obras necesarias para la evacuación o eliminación de las aguas negras. En primer lugar, tenemos el alcantarillado sanitario. El alcantarillado sanitario, les quiero decir, como podemos ver aquí, que son diámetros grandes, o sea, son diámetros mucho mayores que los que ustedes están acostumbrados a ver y a calcular en los sistemas de distribución de agua potable. ¿Por qué? Porque en este caso no se olviden que el flujo es en conducciones libres, o sea, el agua no abarca el área total de la tubería. ¿Está bien? Por eso es que son más grandes las tuberías, los diámetros de las tuberías. El alcantarillado es el sistema que se encarga de recolectar todas las aguas residuales y alejarla lo más rápido posible de la población que la genera y conducirla hasta una planta de tratamiento de aguas residuales, de manera que nosotros con ello aseguremos las condiciones higiénicas y sanitarias del lugar donde son generadas. ¿Qué sucede? Que si estas aguas, en vez de recolectarlas en un sistema de alcantarillado, las largamos a la cuneta de las calles, como sigue ocurriendo en muchos lugares en Santa Cruz, esas aguas residuales contienen sobre todo gérmenes patógenos, que son los coliformes fecales y los Escherichia coli, que pueden poner en riesgo la salud de la población, ya que el ingerir un agua contaminada con estos gérmenes puede provocar hasta el cólera que ocasiona, sin lugar a dudas, la muerte de la población. ¿Está bien? Entonces, ese es el objetivo del alcantarillado: recolectar las aguas y alejarlas lo más rápido posible del núcleo poblacional que las produce, para así garantizar las condiciones higiénicas y sanitarias y, lógicamente, transportar esa agua a una planta de tratamiento de aguas residuales. La planta de tratamiento. Aquí vemos una foto, una imagen de una planta de tratamiento.
Es la instalación a la cual llega un agua residual cruda altamente contaminada para ser sometida a diferentes procesos de tratamiento con el propósito de obtener un agua tratada lista para su disposición final en un cuerpo receptor. La misma que deberá cumplir las normas de vertido para los cuerpos receptores en el lugar donde nosotros nos encontremos. En Bolivia, en todo el territorio boliviano, la ley que rige las normas de vertido de agua en cuerpos receptores es la ley MIT 333. ¿Está bien? Esa es la ley que rige la calidad del agua de vertido en los cuerpos receptores. Entonces, el otro tipo de dispositivos que se colocan o que forman parte de la evacuación y tratamiento de las aguas residuales, como ya les había mencionado, son los sistemas de emisario, que no es más que un sistema que me permite conducir el agua que he tratado en una planta hasta su descarga en el cuerpo receptor, donde será vertido. ¿Está claro? Esta agua que nosotros vamos a verter en el cuerpo receptor, como le dijimos anteriormente, tiene que cumplir con la norma de vertido de la calidad del agua, por supuesto, según el cuerpo receptor donde lo vayamos a verter. Por ejemplo, como les decía, por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya a verter aguas residuales tratadas, lógicamente, en un cuerpo receptor que va a ser utilizado por bañistas, como por ejemplo el río Piraí, al agua que voy a verter en un cuerpo receptor que no tiene uso alguno. Entonces, ahí es la diferencia de cuando decimos que se debe cumplir con la norma de vertido en función al uso que se le vaya a dar al agua de ese cuerpo receptor. Y finalmente, se denomina cuerpo receptor a las masas de agua estacionaria o en movimiento que pueden ser ya ríos, lagos, océanos, inclusive el propio acuífero, y es donde nosotros vamos a verter las aguas residuales tratadas en una planta. Nunca podemos obviar la planta de tratamiento, o sea, no podemos directamente evacuar en un cuerpo receptor el agua cruda que recolecta un sistema de alcantarillado. Obligatoriamente tiene que pasar por una planta de tratamiento de aguas residuales. Si no colocamos planta, lo único que estaríamos haciendo es contaminando ese cuerpo receptor. ¿Cuántas veces ustedes no han visto hace ya tiempo que la mortandad de los peces en el río Piraicito, en el río Piraí, etcétera? Y eso es porque las industrias vierten el agua residual cruda en esos cuerpos receptores con mucha materia orgánica, y entonces aparecen las bacterias que le roban el oxígeno al agua para degradar esa materia orgánica, y por eso es que los peces mueren por asfixia. ¿Por qué? Porque las bacterias le roban el oxígeno disuelto que necesitan estos peces para poder vivir. ¿Está claro? Entonces eso es importante que ustedes tengan presente. Ahora vamos a ver cómo es que se clasifican las aguas negras o las aguas residuales. Entonces, las aguas residuales o aguas negras, como también se le conoce, se clasifican generalmente según su origen. De ahí que las mismas sean denominadas en primer lugar las aguas residuales domésticas, que como podemos ver aquí, son las aguas residuales provenientes de los domicilios.
Están también las aguas residuales de origen industrial, que son aquellas aguas, como lo dice su nombre, residuales, que provienen de las diferentes industrias. Están las aguas residuales pluviales, que no es más que el agua de lluvia. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué es el agua residual pluvial? Se considera un agua residual el agua de lluvia. Bueno, se considera un agua, el agua de lluvia se considera un agua residual porque es que cuando ella cae en los tejados, en el terreno, en la calle, al avanzar y arrastran con todo tipo de contaminantes que se encuentran en el lugar. Pueden ser arena, tierra, arenisca, hojas, ramas de árboles, bolsas, pomo, residuos de grasa, residuos de gasolina, todo lo que encuentren en su trayecto. Por eso se transforman en un agua residual. Y la otra clasificación es de aguas residuales de infiltración. ¿Cuáles son las aguas residuales de infiltración? Son aquellas aguas que en un momento fueron superficial, pero que al infiltrarse por el terreno, por los estratos permeables, llegan hasta las tuberías de alcantarillado y penetran por juntas mal colocadas, o sea, juntas no estancas, que no tienen un cierre hermético. Doctor, no se le escucha. Su audio. Bueno, les decía que las aguas residuales domésticas es el producto de los desechos de la actividad del hombre en los domicilios y están compuestas por un 99,9% de agua y un 0,1% de grasa, restos de comida, orina, heces fecales, jabón y fibras provenientes de restos de alimentos. Estas aguas están cargadas de germes patógenos, lo que la convierte en un líquido agresivo difícil de tratar. Y este es uno de los problemas más grandes que tienen las aguas residuales, los gérmenes patógenos. ¿Qué cosas son los gérmenes patógenos, señores? Son, como ya les decía, los Escherichia coli y los coliformes fecales. Estos gérmenes son los que producen o desatan las enfermedades denominadas como de origen hídrico, que son la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería, la mebiasis, la hepatitis, la giardia, etc. Entonces, estos coliformes, estos gérmenes patógenos, lógicamente son un peligro potencial para la población. Por eso es que dice ahí que es un líquido muy agresivo y difícil de tratar. Estas aguas se identifican por su color pardo y su olor característico. Debido a la descomposición de la materia, ellas generan gases de naturaleza ácida como el metano, el anhídrido sulfuroso y el amoníaco, que atacan y destruyen las tuberías. Ese es otro problema que tienen las aguas residuales domésticas, que en ellas, producto de la descomposición de la materia orgánica que va con ellas, se producen estos tres tipos de gases, el metano, el anhídrido sulfuroso y el amoníaco, que dañan y corroen y destruyen las tuberías como tal. Ahora, las aguas negras en un domicilio se pueden dividir de dos formas: las aguas negras y las aguas grises. Se consideran como aguas negras en un domicilio aquellas que provienen del inodoro y se consideran como aguas grises en un domicilio aquellas que provienen
de los lavamanos, de los baños, de la lavandería. O sea, los lavatrastos es lo que se conoce como el lavaplato. De los baños, o sea, tanto de la ducha como el lavamanos y del lavadero. Esas son aguas grises, que muchas veces, sobre todo en campamentos petroleros, etcétera, se separan las aguas negras de las aguas grises para darle un tratamiento a las aguas grises y reutilizarla, ya sea para descargar baños, ya sea para regar jardinería, etcétera. ¿Está bien? Bueno, el otro tipo de agua que nosotros mencionamos residual es el agua residual industrial. Estas son las aguas que se desechan en la elaboración de la producción industrial y que en dependencia de la industria pueden arrastrar con ellas tanto materias tóxicas como elementos inertes. En la industria textil, alimenticia y en las destilerías, las aguas residuales rara vez tienen organismos patógenos, que son los coliformes o los Escherichia coli, pero sí contienen otros organismos que pueden causar serias poluciones o contaminaciones a los cursos de agua donde se descargan las mismas. Por otro lado, la industria metalúrgica y la industria química tienen como característica que sus líquidos de desecho son muy agresivos por lo tóxicos que son. No contienen generalmente organismos patógenos, son muy corrosivas y dañan las tuberías y los equipos de tratamiento, por lo que se requiere, antes de largar estas aguas de las industrias en las alcantarillas, se requiere realizar un tratamiento previo en el interior de las propias industrias. ¿Está bien? Las aguas residuales de origen pluvial son aquellas aguas de precipitación que no se infiltran ni se evaporan y que escurren lógicamente, naturalmente, por la superficie de las calles, los patios, las cubiertas de los edificios y de las casas, por lo que deben evacuarse adecuadamente. Estas aguas arrastran impurezas tales como arcilla, arena y otros elementos que pueden causar polución en los cursos de agua donde se descarguen finalmente. Ahora bien, las aguas residuales pluviales, cuando son conducidas por sistemas de alcantarillados unitarios, se le da el tratamiento conjunto con las aguas de origen doméstica, industriales, comerciales, etcétera, en las denominadas plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué significa esto? El grado de contaminación que tiene un agua pluvial no es el mismo grado de contaminación que tiene el agua que sale de un domicilio o el agua que sale de una industria, etcétera. Por eso es que hoy en día la tendencia es a construir lo que se llaman sistemas separativos. O sea, dos sistemas de evacuaciones diferentes, uno para evacuar las aguas pluviales, que se le conoce como sistema de drenaje pluvial, y otros para evacuar las aguas residuales de origen comercial, industrial, domiciliar e institucional. ¿Por qué se construyen estos sistemas separativos? Porque el tratamiento que requiere un agua pluvial no es tan intenso como el tratamiento que requieren las aguas residuales de origen comercial, industrial, institucional y domiciliario. Entonces, si yo las mezclo o las uno en un sistema unitario, voy a someter a tratamientos al agua pluvial que no necesita, y lo único que voy a hacer es encarecer más la planta. Por ejemplo, ¿qué tratamiento requeriría un agua residual? Pasar por una planta similar a esta, donde, bueno, hay diferentes unidades de tratamiento, que no es barato, es caro una planta de tratamiento. Ahora, ¿qué tratamientos requerían
o requerirían, perdón, las aguas de origen pluvial. Solo necesitan un tratamiento previo en las denominadas bocas de tormenta. ¿En qué consiste una boca de tormenta? Miren acá, aquí el hombre está metido dentro de esta cámara y estas son las rejillas. Entonces, esta rejilla someten el agua que viene de escurrimiento a un primer tratamiento que se conoce con el nombre de cribado. ¿Qué significa? Que el agua pasar por rejillas que tienen un espaciamiento entre 2,5 y 5 centímetros, todos aquellos objetos que es arrastrado por el agua de lluvia y que llegan hasta aquí son retenidos en esta reja. Y bueno, después vienen los operarios a retirar los residuos que han sido retenidos en la reja. Ahora, el agua que logra pasar a través de la reja sigue llevando todavía partículas sólidas, arena, tierra, arcilla, etcétera. Entonces, por eso es que debajo de esa reja hay una cámara, como ven ustedes acá, donde esta cámara actúa como un desarenador. ¿Por qué? Porque las partículas más pesadas van a parar al fondo y en una cota superior a la del fondo, entonces se coloca la tubería que descarga el colector. Entonces, si ustedes se fijan acá, el único tratamiento que requiere un agua de lluvia es un tratamiento de tipo físico, que consiste en un cribado y en un desarenado. Entonces, con estas cámaras es suficiente para tratar las aguas de lluvia y no necesita pasar por sedimentadores, pasar por tratamientos biológicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces, esa es la importancia de por qué en la actualidad los sistemas que se construyen de alcantarillado son separativos. Un sistema para evacuar las aguas residuales de origen doméstico, comercial, industrial, institucional y otro sistema para evacuar las aguas de origen pluvial. En Santa Cruz, los canales que vemos, esos canales horribles y feos que vemos en las distintas avenidas de la ciudad, eso es el sistema que se encarga de evacuar las aguas pluviales. Ahora, el alcantarillado que se encarga de evacuar las aguas de origen residual, domiciliar, comercial, industrial e institucional, está enterrado bajo tierra. ¿Está bien? Bueno. Y por último tenemos las aguas residuales de infiltración, que es aquella agua que al atravesar los estratos del terreno ingresa a través de estas juntas. ¿No ves? Este tipo de alcantarillado se caracteriza por tener tubos que tienen bocina. A esta parte más ancha se le llama bocina y a esta parte más estrecha se le llama espiga. Las espigas de un tubo se meten en la bocina del otro y así se va armando la línea de tubería. Muchas veces quedan desperfectos en estas uniones y por ahí es que precisamente se produce el ingreso del agua residual de infiltración, que estas aguas lógicamente arrastran partículas de tierra, etcétera, arena, contaminantes, que hay que retenerlo antes de llegar al cuerpo receptor y lógicamente en la planta de tratamiento de agua residual. ¿Está bien? Ahora bien, vamos a ver una reseña histórica del desarrollo de las redes de alcantarillado. O sea, cómo es que aparecen las redes de alcantarillado sanitario. Bueno, todas las comunidades generan tanto residuos sólidos como residuos líquidos. ¿Está claro? Todas las ciudades, las comunidades, etcétera, en ellas se generan los residuos sólidos y los residuos líquidos. Los residuos sólidos ya todos conocemos, es eso que nosotros vemos en las casas, que muchas veces los hacemos nosotros, donde todos los sólidos que se generen en la cocina, que se generen en los baños, los papeles de baño, etcétera, los embolsamos y los sacamos afuera para que se lo lleve el camión
de evacuación de residuos sólidos. ¿No ves? Ahora, los residuos líquidos que se generan en una comunidad o en una ciudad se pueden definir como una combinación de los residuos líquidos provenientes de las viviendas, de las industrias, de los comercios y de las instituciones. Bueno, ahora, si estos residuos líquidos de agua residual cruda no fueran evacuados a través de una red de alcantarillado y se largaran a una zona, como por ejemplo aquí se ve, hay una pequeña quebrada o río, y entonces ahí está, fíjense el color del agua, lógicamente que las aguas residuales de todas estas casas las están largando aquí. Si eso ocurriera y se produjera, como en este caso, un estancamiento del agua, esto podría ocasionar, en primer lugar, malos olores por la descomposición de la materia orgánica. En segundo lugar, graves epidemias debido a los organismos patógenos contenidos en ella, o sea, los coliformes, los echeriches, etcétera, ¿no? El contacto de la población con este tipo de líquido puede desatar grandes epidemias, desde la piel hasta diarrea, fiebre e inclusive hasta la muerte. Y por otro lado, bueno, pues estaríamos generando graves daños al medio ambiente porque estamos contaminando. En primer lugar, aquí estamos contaminando una quebrada o un pequeño río, y además el terreno y por supuesto los malos olores están creando contaminación ambiental. ¿Está bien? Ahora, es por ello que para que una ciudad o un país goce de una buena salud, es necesario que se desarrolle un sistema de recolección, de tratamiento y evacuación de las aguas residuales en los cuerpos receptores, que vendría a ser el alcantarillado sanitario, la planta de tratamiento de aguas residuales y el emisario para alargar el agua tratada en un cuerpo receptor. La evacuación del agua residual data del año 1800. O sea, comenzaron las obras de la evacuación de las aguas residuales en el año 1800, dando sus primeros pasos en la antigua Roma. O sea, fueron los romanos los primeros que incursionaron en la evacuación de las aguas residuales. Ahora, las primeras alcantarillas que se conocen, que fueron creadas por los romanos, de las cuales aquí podemos ver una foto, estas fueron construidas con el propósito de evacuar única y exclusivamente las aguas pluviales que inundaban sus comunidades. No sé si han visto estas películas en las cuales hay ¿cómo se llama esto? Hay una barda alrededor y un canal perimetral de esa zona. Bueno, pues ese canal, el objetivo era almacenar, o sea, cortar el agua pluvial y evitar que se inundaran la población del interior de las bardas. ¿Está claro? Esas fueron las primeras, los primeros sistemas de alcantarillado que se conocen, que fueron para evacuar única y exclusivamente aguas pluviales. Ahora bien, posteriormente, en países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Alemania, comenzaron a implementar los sistemas de alcantarillado sanitario, que con el decursar del tiempo se fue desarrollando, sobre todo movido por las grandes epidemias de cólera ocurridas en Asia y Londres en los años 1832 en Asia y en Londres en el año 1848, donde estas epidemias causaron más de 25,000 víctimas. O sea, en aquella época, como no se sabía por qué la gente se moría, ellos le llamaron la peste bubónica.
No fue hasta años más tarde en que ellos pudieron entender de que lo que le llamaban la peste bubónica y que ocasionaba la muerte de la población no era más que el cólera. O sea, ¿por qué? Porque ellos tenían sistemas de evacuación, que las aguas residuales no se evacuaban y se mezclaban con las aguas de beber y eso les ocasionaba el cólera. Entonces, esta fue la razón por la cual en estos países tales como Inglaterra, Francia y Estados Unidos y Alemania comenzaron a incursionar en el alcantarillado sanitario. ¿Está claro? O sea, en la evacuación y el tratamiento de las aguas residuales. Cabe destacar que las primeras alcantarillas que se construyeron en Estados Unidos y Europa tuvieron como fin la recogida de las aguas pluviales. Y no fue hasta la década de los 1840 y 1850 que se vino a experimentar un progreso apreciable en el desarrollo de proyectos y la construcción de redes de saneamiento. Y aquí ya vemos, por ejemplo, un alcantarillado sanitario. Se ve por la calidad del agua que está ahí. Entonces, fíjense ustedes que eran bóvedas, no habían tubería en ese entonces y construían bóvedas con bloques de piedra, como se puede ver aquí. ¿Ven? Esas fueron las primeras redes de alcantarillado. Bueno, eso era lo que teníamos para el día de hoy en esta parte introductoria. Entonces, si tienen alguna duda de lo que hemos visto, estoy en condición de aclararse. Ustedes me dicen. Yo tengo una pregunta, doctor. Dime, Andrea. Cuando llueve aquí en Santa Cruz, normalmente se inunda, ¿no? Y vemos Sí. como el agua de la alcantarilla sale igual. ¿Qué problemas podría producir eso en la población que está a pie, digamos? Es una muy buena pregunta la que tú haces. Ella se refiere a que cuando llueve muy fuerte en Santa Cruz, si ustedes se fijan, por los orificios de las tapas de las cámaras de inspección de las alcantarillas, empieza a brotar el agua residual mezclada lógicamente con el agua de lluvia. Lo primero que les puedo decir es cuál es la razón. La razón es que existen lo que se llaman conexiones clandestinas. ¿Qué significan esas conexiones clandestinas? Gente que el agua pluvial, que no la debe descargar al alcantarillado, la conecta, por ejemplo, en los patios para que no se le inunde a la alcantarilla. Y eso va a la red de alcantarillado. El agua pluvial, ya sea que se recolecte de las canaletas o directamente en bajante, deben ser evacuadas a la cuneta de las calles. ¿Para qué? Para que el sistema de drenaje pluvial se encargue de la recolección. Como la gente la mete en las redes de alcantarillado, lógicamente la red de alcantarillado, como ustedes van a ver, no contempla en el sistema que hay en Santa Cruz, que es separativo, al calcular el caudal de diseño de una red de alcantarillado sanitario, no contempla el aporte pluvial, el caudal pluvial. ¿Está claro? Y entonces es la razón por la que se trabajan, llegan un momento determinado, se llena la tubería y comienza a trabajar a presión y sale, como ustedes pueden ver, por las tapas de las cámaras de inspección. ¿Qué puede ocasionar eso? En la persona de a pie que va por las calles, imagínense que, bueno, aquí la gente por el calor y eso está muy acostumbrado a colocarse sandalias o chancletas, chinelas que le llaman ustedes, etcétera, o sandalias abiertas de metedeo, etcétera. Y si ustedes entran en contacto con esa agua residual, les puede ocasionar hongos, les puede dañar la piel, etcétera, porque es un agua residual. Ahora, el otro problema más grave es que las tuberías que se colocan en el alcantarillado, las uniones, las juntas que tienen de las tuberías, solo soportan presiones de hasta 5 metros de columna de agua. Si yo lo someto a una presión mayor a 5 metros,
las tuberías se pueden zafar. Y cuando las tuberías se zafan, empiezan a socavar el terreno. Esa puede ser una razón de las que entonces al quitarle el asiento de las losas o de pavimento se parten y se hunden. Esa puede ser una razón. Otra razón ya las vamos a estudiar más adelante. No sé, Andrea, si la respuesta te llena tus expectativas. Sí, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda que tenga? A ver, hay un chat aquí, vamos a ver. Ingeniero, buenas tardes. En Santa Cruz tenemos los canales para la evacuación de las aguas pluviales. ¿Cómo afecta la basura? ¿Cómo afecta la basura en ellos para su tratamiento? Bueno, lógicamente, no. Lo más grave de todo eso, que les quiero decir de los canales, en primer lugar, no debe verterse aguas residuales en un canal. Peor basura. Porque la basura, ¿a dónde ustedes creen que van a parar esas aguas que evacúan los canales en Santa Cruz? ¿Van a parar al río Piraí o van a parar al río Grande? Entonces, lo único que estamos haciendo es contaminando el río Piraí, contaminando el río Grande. Y si ustedes ya en Sani 1 debieron haberle enseñado de que la fuente o el acuífero, la fuente de Santa Cruz es el acuífero que está debajo de la ciudad. Y la fuente de alimento de este acuífero es el agua del río Grande y el agua del río Piraí. Entonces estaríamos contaminando los acuíferos. Ese es el motivo por el cual yo les dije a los alumnos que pasaron conmigo que en Santa Cruz, combinado con otros, está prohibido captar agua hasta profundidades entre 0 y 100 metros. O sea, entre el nivel de terreno y a una profundidad de 100 metros no se puede captar agua para la distribución porque el agua está contaminada. Y esas son las razones. Eso creo que es David, ¿no? Porque no sale el nombre entero. ¿Tienes alguna otra duda, David? Doctor, tengo una duda. Dime. Cuando hablamos de una red de alcantarillado para una comunidad, o sea, o cualquier ciudad, ¿cuál sería la población adecuada o necesaria para que sea factible la construcción de una red de alcantarillado? No, el total de la población. La actual más la proyección, dependiendo de la población actual, como vamos a aprender acá, nosotros, según la norma de diseño en Bolivia, a partir de la población actual, nosotros vamos a fijar un periodo de diseño que puede estar entre los 10, 20 o 30 años. Entonces, nosotros diseñamos no solo la red de alcantarillado y la planta para la población actual, sino para la proyección futura, que pueden ser 10, 20 o 30 años, dependiendo de la magnitud de la población. Pero para cualquier población, por muy pequeña que sea, siempre es recomendable colocar un sistema de evacuación, alcantarillado y un sistema de tratamiento del agua residual. ¿Está bien? A ver, dice, doctor, disculpe si podría repetir la definición de red de alcantarillado. Bueno, una red de alcantarillado es un conjunto de tuberías que pasan por todas las calles y que se encargan de recolectar las aguas de los diferentes usuarios, ya sean comercios, industrias, instituciones y domicilios, para evacuarla lo más rápido posible hasta la planta de tratamiento de agua residual, garantizándose así las condiciones higiénico-sanitarias de la población que la genera. Esa es la definición. De todos modos, en el texto que ustedes van a comprar o ya han comprado, ahí está. Ingeniero, buenas tardes. ¿A qué se deben los malos olores por la zona de la pampa de la isla, la Virgen de Luján? Es un olor fétido que va y vienen así durante años. ¿Y cuáles son las consecuencias para la gente que vive en esa zona? Bueno, efectivamente, yo he pasado por ahí
por la Virgen de Luján. Y los malos olores vienen de la planta de tratamiento de las lagunas de estabilización de Zaguapac, que están detrás del parque industrial. Y eso es por un mal diseño de las lagunas o porque han excedido el caudal de diseño de las lagunas, y eso generan tiempos de retenciones mínimos, costos menores a los previstos, lo que se llama cortocircuito en la ingeniería sanitaria, y lógicamente que las lagunas, que son las anaerobias, las que generan estos malos olores, no están funcionando adecuadamente. Esa es la razón fundamental. Lógicamente, estos gases no son nocivos, estos gases son dañinos a los pulmones de la población. O sea, por eso es que por norma, una laguna anaerobia, que es donde la única que debe generar malos olores, porque las lagunas facultativas y aeróbicas, si están bien diseñadas, no generan olores, como también no generan olores las lagunas anaerobias si están bien diseñadas, pero estas son las únicas que pueden generar los malos olores. ¿Por qué? Porque ahí reciben toda la carga orgánica y se descomponen esa carga orgánica en metano, el anhídrido sulfuroso y ¿cómo se llama el otro? Y el anhídrido sulfuroso, el gas metano y el amoníaco. Y eso lógicamente, que esos gases son dañinos para la población. Por eso se recomienda que los tratamientos anaerobios deben estar a una distancia del núcleo poblacional mayor a los 500 metros. Y entonces aquí, lógicamente, la responsabilidad de eso es planificación física de la alcaldía. No deben permitirse asentamientos cercanos a las plantas de tratamiento, peor aún a los vertederos. Y la responsabilidad de eso es el Departamento de Planificación Física de la alcaldía. No puede planificar ni aprobar urbanizaciones o asentamientos poblacionales en zonas cercanas a estos tipos de tratamiento. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda que tenga? Doctor, una consultita. Respecto a lo primero que usted mostró, había una parte donde las aguas sucias se limpiaban y luego pasaban unas podían ser de vuelta al medio ambiente y otras podían usarse para riego, ¿no? Sí. Entonces, yo quería preguntarle, si es que no hay ningún problema de usar esas aguas para riego. Es mi duda, ¿no? Claro. A ver, ustedes cuando compren el libro, en la parte de atrás, la norma boliviana hoy en día actualmente dice que las aguas residuales tratadas en una planta deben tener una DBO menor o igual a 80 miligramos por litro. Un agua que tiene 1 miligramo por litro sigue siendo un agua contaminada. Si tiene 80 miligramos, peor todavía. Ahora, ¿por qué la norma dice 80 miligramos por litro? Porque cuando el agua usted la vierte en un cuerpo receptores, es decir, en una masa hídrica que no está contaminada, como puede ser un río, un lago, el acuífero, ahí ocurre la última fase de tratamiento que se conoce como el efecto de dilución. Estoy diluyendo un agua que está ligeramente contaminada con un agua rica en oxígeno y ahí se degrada rápidamente la materia orgánica y se acaba con la fase de tratamiento. Ahora bien, cuando el agua va a tener un uso diferente a una descarga sin uso, o sea, la vamos a utilizar para regar plantas, la vamos a utilizar para como fuente a un cuerpo receptor que se va a usar como fuente de agua potable aguas abajo, o la vamos a usar para verterla en un río donde se va a bañar la gente, ahí ya es más riguroso el valor de la DBO. Tiene que ser menor o igual a los 2 miligramos por litro, no 80, 2 miligramos por litro. Entonces, ahí hay que controlar que se cumpla con lo que establece la ley medioambiental en función al uso que se le va a dar al agua. En su libro les decía, en la parte de atrás,
ustedes se van a fijar que los cuerpos receptores se clasifican en 4 tipos. O sea, en tipo A, B, C y D. Un cuerpo receptor tipo A es un cuerpo receptor que va a ser utilizado como fuente de abastecimiento, como uso para los bañistas, etcétera. Y en un cuerpo receptor tipo B es el agua que va a ser reutilizada para riego o acuicultura, para criar peces. Entonces, en ese caso hay que cumplir con la DBO cuando se vaya a usar para regar plantas. Y además de eso, las plantas que se deben regar son plantas de tallo alto. ¿Qué significa eso? No regar una verdura, una lechuga, no regar una col, no regar plantas que, o talizas que se utilizan y muchas veces sin hacerle una desinfección. ¿Por qué? Porque eso puede provocar daños a la salud. Se utilizan para riego de plantas de tallo alto. Por ejemplo, estaríamos hablando, no sé, plantas de palta, bueno, de tallo alto, de manga, puede ser uva, puede ser plantas de durazno, ciruelo, etc. ¿Está bien? A ver, acá dice, ¿el agua residual doméstica y las industriales se le hace el mismo tratamiento en una planta? Sí. Lo único que el agua residual proveniente de la industria debe tener, como les dije, un pretratamiento antes de ingresar al alcantarillado y lógicamente a la planta. Porque si imagínate tú que sea la industria química. En la industria química las aguas residuales van a llevar, pueden llevar ácido. Si estos ácidos llegan al alcantarillado, van a carcomerse la tubería. Y peor, si llegan a la planta, los ácidos van a matar las bacterias que se encargan de degradar la materia orgánica. Entonces, por eso es que tienen que tener pretratamiento. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en un restaurante. Las aguas de un restaurante llevan en su descarga muchas grasas, restos de grasa cuando se lavan los platos, cuando se lavan muchas veces vierten los aceites, etcétera. Entonces, si esas grasas llegan al alcantarillado, lo van a obstruir. Entonces tienen que tener una trampa de grasa. En el caso de las industrias químicas deben tener un depósito para eliminar, o sea, quitar la acidez que tiene el agua y convertirla entonces en un agua básica. Y así sucesivamente. ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe, ¿y ese pretratamiento, quién se encarga de hacerlo? Se encarga de hacerlo la propia industria. O sea, en las industrias existen ingenieros que son ingenieros industriales. Los ingenieros industriales, los ingenieros químicos, ellos como están capacitados para trabajar en las industrias, ellos son los que se deben encargar o contratar a un ingeniero sanitario. O sea, a un ingeniero sanitario para que le haga el pretratamiento. Por ejemplo, yo le he hecho pretratamiento a Jack Oil, se llama. Es una industria que está en el plan en el parque urbano, en el parque industrial, perdón, de aquí de Santa Cruz, y que ellos se encargan de reciclar el aceite. O sea, buscan todos los aceites, todos los aceites en desuso que le quitan a los carros y ellos lo reciclan y lo transforman otra vez en aceite. Y entonces, en ese caso, ellos me buscaron para que yo le hiciera los pretratamientos porque les iban a cerrar la descarga en el alcantarillado. Otro ejemplo que te puedo poner, por ejemplo, el hospital de Torno. El hospital de Torno estaba descargando aguas que cuando llegaban a la planta disminuyeron la capacidad de eficiencia de las plantas y entonces ya el efluente no cumplía con la norma. Entonces me buscaron para ver cuál era el problema, le hicimos tomar muestra en la salida del agua del hospital y lógicamente que habían productos químicos, etcétera, contaminantes, desinfectantes, etcétera, que ellos usan y que lógicamente estaban afectando
¿cómo se llama esto? Estaban afectando el funcionamiento de la planta. Lo mismo fue con Frigotor en el torno. Frigotor les echaba agua que tenían hasta 6.000 miligramos por litro y la planta de tratamiento que tenía el torno, que son las lagunas, solo admitían 310 miligramos por litro. Lógicamente que cuando empezó a descargar el torno, Frigotor a las lagunas, cuando le hicieron los análisis para entregarle a la superintendencia, estaban fuera de norma. Entonces, igual, nos hablaron para ver cuál era el problema, le hicimos toma de muestra a Frigotor, tenían más de 5.000, casi 6.000 miligramos por litro. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Córtale el servicio al torno, a Frigotor, para que dale un mes y si no se adecúan, córtale el servicio. Y bueno, recientemente nosotros le hemos hecho la adecuación y el pretratamiento en Frigotor para que se puedan conectar al torno. Y es así. A ver, dice, tengo una curiosidad. ¿De qué son esas lagunas de oxidación? Que creo que huelen mala y las veces que vi están cerca de un barrio, por lo visto estarían mal ubicadas. Sí, si una laguna huele mal es porque está mal diseñada. ¿Está claro? Pueden ser dos razones. Una, que está mal diseñada, y dos, que fue diseñada para un caudal, vamos a suponer, de 10 litros, y ya por el crecimiento de la población le están echando 15 litros, que es un caudal mayor para el cual ellas fueron diseñadas. Y entonces eso disminuye los tiempos de retención y la eficiencia. Pero todo eso lo vamos a estudiar en esta asignatura. ¿Está bien? Es muy bonita. La ingeniería sanitaria es muy bonita. Y les digo, en su país se necesitan ingenieros sanitarios. Particularmente yo desde que llegué a su país, a mí no me falta trabajo. Más bien rechazo trabajo. Y no porque no lo quiera hacer, sino porque no puedo, no doy abasto. ¿Está claro? Entonces ese es el problema. Por eso es que es importante que hayan ingenieros, buenos ingenieros sanitarios. Porque aquí hay gente que se hace llamar ingeniero sanitario. Por ejemplo, le hicieron un diseño a Frigotor, que era que era ahí el matadero de los carniceros de Frigotor, no, perdón, Frigodeca, que era los dueños eran los carniceros de Cotoca. Y cuando fueron a construirlo, el que iba a ejecutar se dio cuenta que era un desastre eso. Y ellos vinieron para que yo les revisara el proyecto. Le dije, no, aquí es mejor hacer un diseño nuevo porque revisar proyectos es peor. Sobre todo si es un disparate lo que ya han detectado y efectivamente era un desastre. Entonces eso es importante. Algo que les quería decir, si ustedes quieren, en mi empresa nosotros tenemos resolución ministerial y tenemos un instituto que vamos a echar a funcionar con 2 carreras, técnico superior en hidráulica y técnico superior en medio ambiente. Ahora, nosotros ahí en mi empresa damos muchos cursos. Por ejemplo, le subí los otros días uno de electricidad domiciliaria, que hoy hay una charla gratuita a las 7 de la noche. Si quieren participar, escúchenlo al profesor hablándole de electricidad domiciliaria, que para ustedes es muy útil. Y además ahí se dan un montón de cursos. Por ejemplo, me tienen loco con el curso de piscina. Yo les doy cursos de todos, de diseño de canales, diseño de instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificios, diseño de piscina, diseño de drenaje. Le voy a sacar uno de drenaje sostenible, que es lo último que se está haciendo en el mundo, porque ya el drenaje sustentable, el drenaje este que hay aquí en Santa Cruz es obsoleto. Entonces, les voy a subir un enlace al grupo, si ustedes me autorizan, porque este grupo fue creado solo para las clases, y el que quiera lo toca y ahí va a ser incluido, se va a incluir directamente en el WhatsApp del grupo de Hidroquíves de mi empresa. Ahí nosotros les subimos mucha información que les sirven a ustedes, los ingenieros. Le subimos muchísima información, que es bonito porque hay veces esa información ustedes no la tienen a mano. Y además, ahí todos los cursos que yo doy
y los cursos que se dan en mi instituto, pueden, si quieren, algunos de ustedes acceder a ellos. Entonces, si ustedes quieren, yo les subo el enlace. Eso no les va a crear problemas. En esos grupos no están molestando, porque cuando se molesta se le restringe o se saca. Y les puede servir para que estén actualizados con información y además con los cursos que le imparten. Yo voy a sacar otra vez tengo un pedido, es la segunda vez, ya voy a darlo por tercera vez. El curso de diseño de piscina es muy lindo y la gente me lo vuelve a pedir. Estaba preparando el de drenaje sostenible para podérselo dar, pero bueno, me tienen loco con el curso de piscina, igual que con el curso de instalaciones hidrosanitarias para edificios. Y bueno, por lo menos el de piscina creo que lo voy a sacar cuando me despeje un poquito del trabajo. Bueno, ¿alguna otra duda que tenga? Les voy a subir el enlace al grupo. ¿Alguna otra duda, porfa, de la clase? No hay duda. Genial. Doctor, una duda. Dime, Marco. Con el tema, el del tema de la planta de tratamiento, ¿es recomendable o para la ubicación que sea cerca de un cuerpo receptor o puede ser en cualquier lugar? Lo mejor sería cerca de un cuerpo receptor para que el emisario no te sea tan grande, porque acuérdate que todo se transforma en costo. Generalmente es lo más cercano a un cuerpo receptor para que tu emisario no encarezca el costo del tratamiento. Es correcto eso. ¿Alguna otra duda? Bueno, de todos modos, ya ustedes mismos, el objetivo de esta clase era precisamente incentivar en ustedes el interés por esta asignatura y que no la vean como una asignatura que tienen que aprobar, sino que la vean como una asignatura que tienen que aprender, porque les digo de todo corazón, se los digo, les va a generar mucho trabajo a ustedes. ¿Está claro? Para que tengan una idea, la ciudad más grande de Bolivia, la más pujante, Santa Cruz, solo tiene una cobertura de alcantarillado del 40%. O sea, el 60% falta por construir. Entonces, fíjense si va a haber trabajo o no va a haber trabajo. ¿Está bien? Bueno, si no tienen duda, si no tienen más dudas, entonces nos vemos el próximo lunes con la unidad 2, donde sí ya vamos a empezar a dar conceptos importantes sobre este tema. ¿Está bien? Como siempre le digo, cuídense, que estén bien y nos vemos el próximo lunes con la unidad 2. Chao, un abrazo a todos, cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego, amigo.